Hola a todos, bienvenidos a este espacio, a este tiempo de estudio, a este tiempo de aprendizaje. Gracias por acudir a este llamado, por conectarse de nuevo con nosotros después de una pausa ya un poco larga de ya varios meses sin poder realizar este tipo de transmisiones, este tipo de enseñanzas. Pero bueno, ahora las circunstancias, el tiempo se ha dado para poder hacerlo de nuevo, y nos alegra el poder compartir de nuevo con ustedes estos momentos en los que podemos conectar, donde ustedes nos pueden dejar sus comentarios ahí debajo, sus apreciaciones, sus saludos, y bueno, de nuestra parte pues también el recibir no solo estas enseñanzas, sino las explicaciones o las respuestas a las preguntas que algunas personas nos hacen vía WhatsApp o vía Messenger. Bueno, hemos decidido realizar este estudio acerca del Salmo 91 debido a toda la situación que se ve actualmente en el mundo. Permanentemente, todo el tiempo estamos siendo bombardeados por una cantidad de información que nubla la mente de las personas en general y que les llena de temor, de ansiedad, de miedo y de preocupación. Todo el tiempo estamos viendo noticias de conflictos entre países, estamos viendo noticias de accidentes aéreos, estamos viendo situaciones de pandemias como la que vivimos hace un par de años atrás. Las secciones de salud de los noticieros en realidad no son secciones de salud, sino secciones más bien de enfermedad. Lo que se plantea permanentemente es el temor a que las personas, si experimentan determinados síntomas, debe ser que está sufriendo esto. Entonces eso empieza a generar un pánico, una paranoia en las personas que finalmente empieza a carcomer la tranquilidad de todos. Ahora, hay personas que tal vez no se preocupan por las situaciones a nivel global, por los conflictos entre naciones, por los huracanes, las tormentas que puedan haber en otros lugares del mundo, pero sí se preocupan por el diario vivir, y si me quedo sin empleo, y si mi pareja se muere, y si a mi hijo le sucede algo, y todo ese tipo de pensamientos que permanentemente atacan la mente del ser humano nos han llevado a definir de que el pasaje bíblico con el que quisiéramos iniciar esta serie de estudios sería el Salmo 91, porque es un salmo que tradicionalmente se ha conocido como un salmo de protección, un salmo que nos brinda la esperanza de que es Dios nuestro guardián, de que es Dios nuestro protector. Permanentemente, como les decía ahora, vemos todas estas situaciones que llenan la tierra de oscuridad, llenan todo el planeta de oscuridad a través del temor, a través de las preocupaciones. Y esto no es más que el cumplimiento de lo que la palabra de Dios dice a través del profeta Isaías. En Isaías 60, capítulo 2, dice: la oscuridad cubre la tierra, la noche envuelve a las naciones. Esta es una situación que no es local, que no es de la ciudad en la que usted esté en este momento, donde nos esté viendo, que de hecho me gustaría que dejaran ahí sus saludos, sus comentarios diciendo: le estamos viendo desde tal ciudad, desde este país, desde este lugar, ya que en transmisiones anteriores nos veían desde varias partes en México, en Argentina, en Perú, en varias ciudades en Colombia. Así que déjenos sus saludos y sus comentarios desde qué ciudad y desde qué país está viendo esta transmisión. Entonces, no es una situación local, no es una situación de
Es aquí donde suceden desastres, es aquí donde hay problemas sociales, es aquí donde hay delincuencia, es en todo el mundo, en todas las naciones se ve cómo la oscuridad empieza a permear y empieza a hundir la vida de la gente. Sin embargo, la segunda parte del versículo 2 de Isaías 60 nos llena de esperanza y dice: pero el Señor brillará sobre ti y sobre ti resplandecerá su gloria. Es decir, entre más oscuridad haya, más debemos de alumbrar nosotros. ¿Y qué es lo que debe de alumbrar en nosotros? La palabra de Dios nos muestra que Jesús se presentó diciendo: yo soy la luz del mundo. Es decir, cuando nosotros creemos y confiamos en la palabra de Dios, en lo que Cristo ha ganado para nosotros, esa luz que es Cristo emana también en nuestra vida y resplandecemos nosotros en medio de la oscuridad y de las tinieblas que quieren cernirse sobre toda la tierra y que quieren ahogar también la luz que hay en nosotros. Pero lo que debemos de hacer es no permitir que esto suceda. Debemos nosotros ser los faros de Dios en medio de toda esa oscuridad, en medio de todas esas tinieblas, en medio de todas esas situaciones terribles que se ven actualmente. Nosotros debemos de ser los faros. Los faros se utilizaban para guiar precisamente a los barcos en medio de la niebla, en medio de la oscuridad, para que llegaran a buen puerto. Pero nosotros debemos de ser esos faros que iluminen las vidas de otras personas que seguramente por el temor, que seguramente por la ansiedad, que por la depresión, no saben cómo afrontar todas esas dificultades y todas esas situaciones. Así que nuestra tarea y nuestro deber, aquellos que hemos creído en Cristo, aquellos que confiamos en su palabra, es ser esos faros para ayudar en medio de estas tinieblas, en medio de todo este caos que hay en el mundo, ayudar a que otras personas encuentren también la luz de Dios. Así que cuanto más oscuro sea el mundo, con más fuerza brillará usted confiando en la palabra de Dios. Y cuando esto sucede, el mundo podrá ver cómo caminamos en la bendición y el favor de Dios a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias, a pesar de que el mundo se caiga a pedazos y se derrumbe a nuestro alrededor. De esto precisamente encontramos diferentes ejemplos en las Escrituras. Vemos el caso de la nación de Israel cuando estuvieron como esclavos en Egipto. Cuando sucedió lo de las 10 plagas, algunas personas dicen las 7 plagas, no fueron 7, fueron 10 plagas, las 10 plagas de Egipto. Cuando esto aconteció, Dios guardó al pueblo de Israel para que no fuera afectado por las 10 plagas. Es decir, que aunque la nación de Israel, el pueblo de Israel más bien, las personas que eran los descendientes de Israel o de Jacob, estaban allí en medio de Egipto, ellos no sufrieron a raíz de las 10 plagas. Entonces vemos que aunque sucedieron una cantidad de cosas terribles allí, Dios guardó a su pueblo, guardó a todo este grupo de personas. Otro relato bíblico que podemos traer a colación en este caso es el de los amigos de Daniel. Recordemos los amigos de Daniel, que fueron hombres que su fe fue puesta a prueba por las leyes de los hombres, las cuales les prohibían honrar a Dios como su fe lo determinaba. Y estos hombres fueron llevados a un horno de fuego, fueron introducidos allí, según la descripción, para quienes no están acostumbrados a este tipo de relatos bíblicos, era como un cajón grandísimo lleno de fuego. Los metieron allí y aunque eran 3, Sadrach, Mesach y Abednego, aunque eran 3 los hombres que metieron allí, la gente que estaba afuera veía a 4, no veía a 3, porque la cuarta persona que estaba allí era Dios mismo que estaba con ellos. Ellos estuvieron allí un rato y no les sucedió absolutamente nada, aunque la temperatura, nos dice el relato bíblico, que era altísima. De hecho, abrieron la puerta, viendo que no les pasaba nada, abrieron la puerta para que ellos salieran, y dice que incluso la ropa no les olía a quemado, no olía a humo. Así fue la forma en la que Dios los guardó mientras estuvieron allí.
Es decir, que así estemos nosotros en medio del el problema más grande, en medio de la situación más extrema, Dios siempre está allí para librarnos a nosotros y para ayudarnos en medio de la dificultad. Igualmente, en el caso de Daniel, estos tres eran los amigos de Daniel, pero a Daniel le sucedió algo similar y él fue arrojado, pero a un foso con leones. Y allí, pues esperaba que los leones que estaban hambrientos lo devoraran, pero al día siguiente, cuando abrieron el foso en la mañana, Daniel estaba intacto, sin un rasguño, no le había sucedido absolutamente nada. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento compara al enemigo, al diablo, con un león hambriento que se la pasa buscando a quien devorar. Pues así como en el caso de Daniel, nosotros también somos guardados de los ataques del enemigo, somos preservados, aun cuando él quiera venir con su ferocidad a atacarnos, a devorarnos, pues allí está Dios para librarnos a nosotros y que nada malo nos acontezca, que podamos ser guardados en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier problema. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque es triste ver cómo algunas personas que dicen creer en Dios, que dicen creer en la palabra, no afrontan las situaciones como deberían de afrontarlas, que es basados precisamente en la fe. Y permítame explicarme con este pasaje bíblico. Juan 16:33 dice: en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Si sabemos que Él ya ha vencido todas las adversidades que el mundo nos quiere traer, pues tenemos que afrontar las situaciones de una manera distinta. No podemos vivir sin esperanza, no podemos vivir sin fe, no podemos permitir que la oscuridad ahogue la luz de Dios en nosotros. Porque de hecho algo que nos redondea más este concepto que quiero darles está en 2 Corintios 10:3, que dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. La nueva versión internacional nos da más claridad, dice: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Es decir, nuestra manera de afrontar las dificultades no debe de ser igual que como la gente que no cree en Dios, que como la gente que aún no conoce las verdades de la palabra de Dios. La forma en la que nosotros debemos afrontar las cosas debe de ser distinto. Si las personas tradicionalmente, cuando les dicen tiene una enfermedad X, o cuando le dicen ha sido despedido de su empleo, cuando le dicen su coche ya no funciona más, lo que hacen es deprimirse, estar tristes, sentirse ahogados. Si esa es la reacción de las personas del resto del mundo, pues nosotros los que hemos confiado y creído en Dios debemos de saber de que, primero, Cristo ya ha vencido al mundo, y segundo, de que lo que dice en 2 Corintios, no vivimos, aunque vivimos en el mundo, no libramos las batallas como el mundo lo hace. Nosotros lo hacemos desde otra perspectiva, lo hacemos con otro enfoque, y es desde el enfoque de la fe, creyendo en la protección, en el favor de Dios, que está siempre del lado nuestro para permitirnos salir de todo ese tipo de dificultades y de situaciones adversas que se presentan en el diario vivir. Situaciones con la familia, situaciones con el empleo, situaciones económicas, etc. Ante todo eso no podemos y no debemos reaccionar como el resto del mundo lo hace. Lo debemos de hacer como la palabra de Dios nos muestra que debemos de hacerlo, y que es lo que vamos a aprender a través de esta serie de clases acerca del Salmo 91. Porque estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Es decir, cuando hemos creído en Cristo, cuando hemos creído en Dios, ya pertenecemos, suena como si fuéramos extraterrestres, pero pertenecemos al reino de Él, al reino de Dios. Y el Rey siempre tiene cuidado de quienes pertenecen a su reino, y cuando entendemos esto, cuando confiamos en esto, entonces ya las adversidades del mundo no nos carcomen y no nos preocupan de la misma manera, porque sabemos que nuestro Rey, aquel que no pertenece a este mundo, nos guarda en medio de la tribulación y en medio de la adversidad. Queremos entonces que entendamos que sí, los peligros del mundo
son reales. Las adversidades del mundo son reales. Las situaciones del diario vivir pues son reales. ¿Qué vamos a hacer si todo el día nos enfrentamos a eso? Pero la protección de Dios también es real. El favor de Dios es real y Él está permanentemente al cuidado nuestro. Sin embargo, el temor bloquea el accionar del favor de Dios en nosotros, porque el temor es todo lo contrario a la fe. De esto he hablado en otras enseñanzas que pueden encontrar aquí en la página y que si les interesa me pueden escribir y yo les envío el link para que la puedan ver. Las enseñanzas que hablan acerca de la fe, acerca de, bueno, un poco unido también a esto que es el dejar de lado el temor, etc. Pero el entender que la protección de Dios es real para nosotros y el no permitir que el temor bloquee el accionar de Dios para nosotros es lo que nos va a permitir vivir una vida en victoria y una vida en la que vamos a poder avanzar sin que las circunstancias nos frenen. Así que los peligros del mundo son reales, así como fueron reales las plagas, como fueron reales los leones, como fue real el horno de fuego, pero la ayuda de Dios también fue real todo el tiempo para todas estas personas que confiaron en Dios. Ahora, el propósito de este estudio entonces es entender un poco más el inmenso amor de Dios y cómo obra en favor nuestro para protegernos, para librarnos y para permitirnos afrontar las adversidades del día a día. Ya para irnos metiendo en el estudio del Salmo 91, quiero que si tiene la posibilidad de leerlo en su Biblia, mire en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. La versión amplificada, que es una versión que me gusta mucho porque precisamente al ser amplificada nos da un espectro más amplio del pasaje bíblico como tal, dice, no hay miedo en el amor. El miedo no existe, pero el amor maduro, completo, perfecto, saca el miedo de las puertas y expulsa todo rastro de terror. Cuando comprendemos el amor de Dios, cuando entendemos la forma en la que Dios nos ama, los temores en nuestra vida se van por completo. Podemos vivir vidas tranquilas, sin desasosiegos, sin preocupaciones. Obviamente van a venir situaciones que nos van a venir a carcomer la mente y que podrán llegar a generarnos algo de estrés temporal, pero sin sumirnos en ello, sin que sea una situación que nos vaya a acongojar al punto de que no vamos a poder dormir, no vamos a poder comer, no vamos a poder continuar con nuestra vida. No, es normal que haya algo de preocupación, pero lo que no es normal es permitir que esa preocupación se adentre en nuestro ser y que se quede allí prácticamente a vivir. Lo que debemos de hacer es, entendiendo el amor de Dios, conforme llega la preocupación, la procesamos y la sacamos de nuestra vida, confiando en el amor de Dios. Ahora, entendiendo entonces todo esto que hemos hablado acerca de entender la importancia de entender el amor protector de Dios sobre nuestra vida, entonces es necesario que comprendamos también de que a través de este estudio vamos a estar trabajando permanentemente con la idea de que no estamos indefensos, de que nosotros no estamos solos ante las circunstancias, sino de que es el favor de Dios, el poder de Dios, el que está todo el tiempo actuando en nuestra vida, si permitimos que así sea. Hay un concepto equivocado que las personas tienen y es que creen que Dios puede hacer lo que Él quiera todo el tiempo, porque como es Dios y es el Todopoderoso, entonces Él puede hacer lo que se le antoje. Pero resulta de que Él se somete a las leyes que Él mismo estableció. Y las leyes, y parte de esas leyes que Él mismo estableció, es que si una persona no cree y no confía en Él, Él no puede obrar en la vida de esa persona. Aunque la explicación a esto es mucho más amplia que lo que estoy diciendo en este momento,
lo que puedo decirles es que Dios no puede obrar en la vida de una persona que no cree en Él, ¿sí? Si la persona no cree y no confía en Dios, Dios no puede hacer nada en la vida de él. A través de este estudio lo que vamos a hacer es aprender la manera en la que podemos confiar en Dios para que Él pueda obrar en la vida nuestra en el momento en el que necesitemos de su protección, en el momento en el que necesitemos de su ayuda. El Salmo 121:4 dice: jamás duerme ni se adormece el que cuida a su pueblo. Es entender que Él no está ni dormido ni adormecido. Adormecido es el que todavía no se ha dormido del todo, pero que está ya cerrando los ojos y que está a punto que se queda, y pueden suceder cosas a su alrededor y de pronto no se entera mucho aunque no está dormido del todo. Pues Dios ni está dormido ni se está adormeciendo. Él está siempre alerta, pendiente de nosotros, y cuando confiamos en Él, entonces ahí es donde Él puede actuar en nuestras vidas. Vamos a aprender entonces cómo opera la protección divina que se encuentra en el Salmo 91, y vamos a descubrir las verdades que edifican la fe y nos llenan de fortaleza. Vamos entonces al Salmo 91 para ir entrando en materia. Salmo 91, versículo 1, si tiene su Biblia allí a la mano o si lo puede buscar en su dispositivo móvil, puede hacerlo. Salmo 91, versículo 1. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Leámoslo de nuevo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El miedo es un producto que nos quieren vender permanentemente. O sea, para los medios de comunicación no es una noticia rimbombante, no es algo que ellos nos quieran ofrecer todo el tiempo. El hecho de que digan, bueno, hoy X cantidad de aviones aterrizaron bien en el aeropuerto de esta ciudad. No, lo que ellos dicen es: un avión se desplomó en tal parte, o se accidentó, se estrelló. Esa es la noticia. O sea, siempre las noticias son lo negativo, lo malo. Lo positivo nunca es noticia, generalmente no lo es. El miedo vende, el miedo es un producto. Y esto es lo que hace que las personas, ante todo ese bombardeo de información permanente, mantengan preocupados, mantengan estresados, que sale el que está hablando de que las vacunas son parte del sello de la bestia, que tiene que ver con el anticristo. No, cuando uno aprende a confiar en Dios, uno no está preocupado porque va a venir el anticristo, sino que uno lo que desea es la venida de Jesús por sus hijos, por los que hemos confiado en Él. No le preocupa el anticristo, ni le preocupa las conspiraciones a nivel mundial, ni le preocupa que se caiga la bolsa de valores. Cuando uno está confiado en la palabra de Dios, nada de ese tipo de factores externos lo llevan a deprimirse o a preocuparse o a estar a la defensiva, porque uno sabe que su escudo y su protección es Dios. Así que entendiendo un poco la necesidad de recibir información correcta, debemos de entender de que, cuando uno tiene un retorcijón estomacal, generalmente le echa la culpa al alimento, a lo último que comió. Ahora, también tenemos retorcijones mentales en nuestra cabeza, cosas que nos empiezan a dar vueltas allí, que nos empiezan a dañar el día a día, y que no sabemos qué hacer con esa información que tenemos en la cabeza. Allí es donde nos tenemos que plantear, entonces, ¿de qué se está llenando mi cabeza? Cuando tenemos un retorcijón en el estómago, nos pensamos, bueno, ¿de qué estoy llenando mi aparato digestivo? Cuando tenemos un retorcijón en la mente, pues tenemos que hacer lo mismo. ¿De qué estoy llenando mi cabeza? ¿De qué información estoy llenando mi mente? Y es allí donde tenemos que empezar a llenar nuestra cabeza, nuestros oídos, de la información que nos nutre y que nos alimenta, y que en este caso es la palabra de Dios. Así que, mirando este Salmo 91, versículo 1, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí la palabra habita o habitar en hebreo, que es el idioma en el que originalmente se escribió el Antiguo Testamento, es yashab, que significa
sentarse, quedarse, establecerse. Cuando uno se sienta es porque uno está tranquilo. Generalmente cuando una persona está muy alterada o está fatigada, le dicen siéntese para que se calme, ¿cierto? El estar sentado es sinónimo de estar tranquilo. Así que lo primero que tenemos que entender aquí es que el Salmo 91 nos lleva a tranquilizarnos y a sentarnos, pero también dice a establecernos, a quedarnos allí al abrigo del Altísimo. Ahora, esa expresión nos hace recordar varias cosas que quiero que tengamos en cuenta. Una es que en el Antiguo Testamento la Biblia nos muestra que los sacerdotes ofrecían dos sacrificios. Uno se ofrecía a las 9 de la mañana y el otro se ofrecía a las 3 de la tarde. Cuando Jesús murió en la cruz, Él fue crucificado a las 9 de la mañana y Él murió a las 3 de la tarde. Es decir, que Él cumplió con los dos sacrificios, el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. Ahora, la Biblia nos plantea en el libro de Hebreos de que Jesús, ya resucitado, es un sumo sacerdote y que ese sumo sacerdote nos dice la palabra que Él está sentado. ¿En dónde? A la diestra del Padre. Ahora, es importante notar que en el Antiguo Testamento, lo que estábamos hablando ahora acerca de los sacerdotes que hacían los dos sacrificios, en el templo del Antiguo Testamento no habían sillas, es decir, el sacerdote nunca se sentaba porque su tarea nunca estaba completa. Pero con respecto a Jesús nos dice, pero Cristo, esto es Hebreos 10:12, dice, Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, ya no hay más sacrificios de animales. Esos sacrificios se hacían para limpiar el pecado de la nación y para que la nación de Israel estuviera en paz con Dios. Ahora, el sacrificio de Cristo fue el último sacrificio. Ya no se necesitan más sacrificios, ni de animales ni de ningún otro tipo. Ya no se requieren sacrificios. Así que, al haberse presentado el último sacrificio y el sacrificio supremo, que fue el de Cristo, ese sacrificio no fue solo por la paz de los judíos, fue también por la paz de todo el mundo, de todos aquellos que creemos en Él, que creemos en la obra de Cristo, de que Él efectivamente vino, vivió aquí entre los hombres, murió por nuestros pecados, pero que no se quedó muerto, sino que resucitó. Para nosotros, para los que creemos en eso, para nosotros es esa paz, porque hay perdón de pecados para nosotros, así como los sacrificios de animales dan un perdón temporal. Este perdón del sacrificio de Cristo es un perdón definitivo y total. Ahora, como este sacerdote que es Cristo ya terminó su tarea, ya Él está sentado. Los otros sacerdotes, como era un perdón temporal, no se sentaban. Siempre había un sacrificio, era el sacrificio continuo en el templo. Pero en el caso de Jesús presentó un solo sacrificio, una vez y para siempre. Así que Él ahora, que ha traído paz a nosotros, paz entre Dios y los hombres, ahora Él se puede sentar tranquilo. Ahora, entonces sabemos de que Él está sentado y podríamos decir de que Él entonces habita, teniendo en cuenta esa palabra yashab que dice sentarse. Él habita, Cristo habita a la sombra del Altísimo, a la sombra del Padre. Pero entonces usted puede decir, ¿y eso en qué me beneficia a mí que Cristo esté sentado a la sombra del Padre? ¿Cuál es el crédito que saco yo de eso? El beneficio que saco yo de que Él esté sentado allá. Pues bien, Cristo no está sentado solo allí a la diestra del Padre. Efesios 2, del 4 al 6, que me gustaría que lo leyera, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, es decir, antes de creer en Él estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Lo leo nuevamente. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos.
y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, Cristo está sentado a la diestra del Padre, pero espiritualmente nosotros también estamos sentados juntamente con Él. Usted puede decir, pero es que yo estoy sentado aquí en el salón de mi casa, o estoy sentado en el autobús, o estoy... No, ese es su cuerpo físico, pero espiritualmente lo que la palabra de Dios nos dice es que cuando creímos en Cristo, cuando dijimos, sí, yo creo en Jesús, que es el Hijo de Dios, yo creo que Jesús murió por mis pecados, que Él resucitó, yo creo en Él, confío en la obra redentora de Cristo. Cuando eso sucedió, usted pasó de estar muerto en sus pecados a estar vivo en Cristo y perdonado, una vez y para siempre, como el pasaje que leíamos anteriormente en Hebreos. Cuando eso sucedió, espiritualmente usted fue sentado juntamente con Cristo. Y si Cristo está a la diestra del Padre, usted y yo también lo estamos. Estamos allí, sentados juntamente con Cristo al abrigo del Altísimo, a la diestra del Altísimo de nuestro Padre Celestial. Ahora, ese sacrificio de Cristo nos da libre acceso a la presencia de Dios, a la presencia del Altísimo. El Altísimo en hebreo, que fue, como les decía ahora, el idioma en el que se escribió el Antiguo Testamento y obviamente el Salmo 91 que está allí, esa palabra Altísimo es la palabra Elión. Y también nos dice que podemos habitar bajo la sombra del Omnipotente, que es el Shaddai. Pero hay algo que quiero compartirles y es que hay una norma, una ley de la hermenéutica que nos dice que para poder comprender más claramente un pasaje bíblico, lo ideal es ir a la primera vez que se menciona esa palabra, más bien el pasaje bíblico, no, una palabra, una expresión que encontramos en la Biblia. Para entenderla mejor, lo ideal es ir al primer momento en el que esa palabra se menciona en la Biblia, ¿sí? Y la palabra Elión y la palabra Shaddai son mencionadas por primera vez en la Biblia en el libro de Génesis. Así que vamos a mirar los dos pasajes en los que aparecen estas dos palabras para poder entender claramente los significados de la palabra Elión, que es Altísimo, y de la palabra Shaddai, que es el Omnipotente. Entonces, teniendo en cuenta esta ley de la primera mención, vamos a Génesis 14, del 18 al 19. Génesis 14, del 18 al 19. Y esto nos va a ampliar un poquito la idea de, bueno, es el Dios Altísimo, pero ¿qué significa ese nombre? Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Aquí hay algo muy interesante en este pasaje, y es que algo que he dicho en las enseñanzas que hemos compartido anteriormente aquí en la página, es que uno encuentra a Jesucristo escondido en pasajes del Antiguo Testamento. Uno puede decir, sí, pero es que de Jesucristo se habla, pero en el Nuevo Testamento, de Mateo en adelante. Sí, pero aparece de una manera velada, como entre sombras, como escondido, en pasajes del Antiguo Testamento. Y este es uno de esos casos. Cuando aquí dice que Melquisedec, el sacerdote, sacó pan y vino, esa es una mención velada, una mención entre sombras de Jesucristo. Recordemos que el pan y el vino es una alegoría o una tipología de Jesús. El pan, que representa el cuerpo, y la sangre, que es representada por el vino. El cuerpo y la sangre de Cristo aparecen mencionadas aquí. Dice que Melquisedec sacó pan y vino y bendijo a Abraham diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Así que si usted quiere saber quién es el Altísimo, es nada más y nada menos que aquel que creó todo cuanto existe. Usted no está abrigado por cualquiera, no está sentado junto a cualquiera, usted está sentado junto al creador de los cielos y de la tierra. Así que cuando usted empieza a tener esa perspectiva de las cosas y a entender
que el que le respalda a usted es el creador de todo lo que hay, entonces ya usted va a mirar sus problemas de una manera distinta. Usted va a decir, pero es que, ¿cómo me voy a preocupar por esto si yo estoy al abrigo del creador de los cielos y de la tierra? Y otra cosa que es muy interesante es que este nombre está ligado a la bendición. Dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Antes de pronunciar ese nombre, el nombre del Elión, el Dios Altísimo, se pronuncia la bendición. Es decir, está ligado directamente con la bendición. Estamos bajo la bendición de Él, bajo la bendición del Altísimo, del Creador de los cielos y de la tierra. Ese es el Dios junto al cual estamos sentados, junto al cual habitamos nosotros, como dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo, allí es donde estamos, junto al Creador de los cielos y la tierra. Ahora en Génesis 28, del 1 al 4, nos habla acerca de la otra palabra, de la palabra Shaddai, el omnipotente. Dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Aquí está hablando de padre e hijo. Y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Es decir, aquí le está dando Isaac a Jacob su hijo las instrucciones para conseguir esposa. Le está diciendo, no se vaya a mezclar con las mujeres de Canaán, porque eran personas que tenían prácticas religiosas terribles. De esto también hay una enseñanza en la que hablo aquí en la página. Por eso no voy a ahondar en este tema. Y por esta razón Isaac le está diciendo a su hijo Jacob que se vaya a otro lugar a buscar esposa. Entonces le dice, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y, aquí es donde viene, el Dios omnipotente te bendiga. El nombre del Shaddai, del omnipotente, también está ligado directamente a la bendición. Así que no se trata solamente de tener abierta la Biblia en el Salmo 91 y esperar de que por alguna razón mágica haya protección para nosotros. No, es el entender de que ese Dios altísimo, ese Dios omnipotente está dispuesto a derramar bendición abundante sobre nosotros, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. Dice, el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham. Abraham era el abuelo de Jacob y padre de Isaac, al cual Dios le dio una promesa. Entonces aquí vemos otra cosa bien interesante con el nombre del Shaddai. Y es que está directamente relacionado con el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es el Shaddai, el Todopoderoso, y por lo tanto tiene todo el poder para hacer cumplir en nuestras vidas las promesas que Él nos ha dado. Por eso, en este caso, Isaac le recuerda a su hijo, es que Él es el Shaddai, el que va a hacer cumplir en usted las promesas que Dios nos dio a través de su abuelo Abraham. Dice, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo. Es decir, es una bendición que no solo es para nosotros, sino también para nuestros hijos, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Hemos visto solamente el primer versículo del Salmo 91 y empezamos a encontrar cosas que creo que son muy interesantes y cosas que debemos de empezar a atesorar y a guardar para nosotros. Así que ahora ya cuando leemos, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente, ya vamos teniendo una idea más clara solo de este versículo. La idea es que podamos continuar avanzando en los versículos siguientes, podamos seguir aprendiendo acerca de todo este pasaje, seguirnos nutriendo para que continuemos confiando y afianzándonos más en nuestra fe en Dios y sepamos cuál es el Dios que nos respalda a nosotros en medio de todas las adversidades y en medio de todas las dificultades. Les agradezco mucho por haber compartido conmigo este tiempo, este espacio. Si tienen comentarios, saludos, pueden dejarlos ahí en el lugar de los comentarios. Si tienen preguntas, pueden hacerlas vía WhatsApp. Ahí en el inicio de la página se encuentra el link del WhatsApp. Si no, también les puedo dejar el número por aquí a un ladito para que ustedes lo puedan ver, puedan escribirnos y puedan dejar sus comentarios, sus saludos, sus preguntas, sus dudas o inquietudes
acerca de lo que hemos hablado en esta clase de este día. Nos veremos entonces la próxima semana, igualmente miércoles a las 20 horas hora de España, y esperando que estén con toda la disposición, con todo el ánimo de continuar aprendiendo. Y si creen que han aprendido algo, compartan con otras personas, compártanle el link y dígale, hombre, créame que puede aprender algo en la próxima clase. Desatráselo compartiéndole este link, el link de este video, para que vea también esta clase, e invítelo para que nos pueda acompañar en la clase siguiente. Bendiciones, y quedamos entonces para la próxima cita. Que estén muy bien.